Muy buenos días. Hoy es un domingo para venir a agradecer a Dios. Hoy es refugio en tu casa, Iglesia Bíblica. Gracias por dejarnos entrar a tu casa. Gracias por permitirnos llegar hasta tu sala, tu comedor. Quiero invitarte a que en este tiempo dediques esta hora y media al Señor, a solamente para Dios. Así es de que desocúpese, apague la estufa y todas las cosas pendientes, desconéctese. Muy bien, quiero agradecer a Dios porque el domingo anterior pudimos estar celebrando presencialmente. Fue algo maravilloso, fue algo bonito, donde nos reunimos una gran cantidad de personas, no muchos, porque queríamos guardar las distancias y tal, pero fue algo hermoso podernos ver, poder hablar, poder vernos, conversar, eso fue algo maravilloso. Así es de que agradezco a Dios por los que hicieron ese esfuerzo, sé que muchos no pudieron por diferentes razones. Desde allí les mandamos una bendición a todos. Quiero que escuchen la predicación, quiero que, como está ahí en Facebook, vaya, mírele, vuélvala a ver y vuélvala a ver 2, 3 veces porque hay cosas maravillosas y muy especiales. Así es de que agradezco a Dios. Y bueno, queremos también agradecer por la vida de Yair. Yair, nuestro hermano y amigo, un empresario que es amigo nuestro hace muchos años, colabora mucho con nuestra congregación, es un amigo muy especial, nos ayuda siempre con cosas cuando hacemos alguna actividad de índole social, él apoya económicamente con mercados, así es de que no por eso, sino porque lo amamos, quiero desearte un feliz cumpleaños, bendecirte y desear lo mejor para ti y para toda tu familia. ¿Ven? Ok, muy bien. Así de que agradecidos con todos por todo esto que hemos vivido, agradecemos a Dios por la alabanza, una alabanza, gracias a Dios por ese tiempo maravilloso. Espero que usted se haya metido en el Señor y haya recibido ese gozo y esa adoración. Recuerde que el que adora a Dios es que ora más de una vez, porque estamos haciéndolo de corazón. Y hemos traído un tema ya durante varias semanas que tiene que ver con la parte de conociendo a nuestro enemigo. ¿Cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus artimañas? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se mete? ¿Cómo daña hogares? ¿Cómo daña la salud? Y todo esto porque dice la palabra de Dios allá en Juan que Él vino para matar, robar y destruir. Pero que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Que Jesús para eso apareció, para deshacer las obras del diablo. Y en ese caminar quiero agradecer entonces a Dios porque Él te amó y me amó a mí antes que nosotros a Él. Y Él hizo todo esto por la humanidad. Entregó a su propio Hijo Jesús para que a través de ese sacrificio, esa muerte, nosotros obtuviéramos la vida eterna. Y no solamente la vida eterna, sino también todo lo que tiene que ver con la parte de la salud, la prosperidad, la bendición y la armonía en general. O sea, esto es algo maravilloso. Así es de que vamos a comenzar. Y yo quiero invitarte a que te pongas allí en pie y que hagamos una oración a Dios. ¿Te parece? Ponte en tus pies. Hoy la prédica se llama ¿Por qué vuelven los demonios a la vida de las personas? ¿Por qué regresan? ¿Por qué logran volver a atormentar a estas personas? ¿Por qué digamos, se repiten situaciones demoníacas de índole perverso que atormenta a las personas, ya sea, como lo hemos venido enseñando, a través de enfermedad o de crisis o de accidentes o de visiones o cosas de estas mentales. Así es de que quiero hoy enseñar sobre esta parte y le agradezco que usted se meta de lleno, esté pendiente ya los versículos y estudie en su casa más. Entonces, póngase en sus pies, vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, quiero poner este tema en tus manos, agradecer por todo lo que tú haces, por todo lo que harás. Gracias por abrir nuestros ojos, gracias por hablar a nuestra conciencia, a nuestra razón, a nuestro corazón y gracias por hacernos libres de tanta ignorancia que no hemos creído, Señor, y que no hemos conocido bien. Pero tú hoy la revelas a tus hijos. Gracias, Padre bueno. Bendigo a cada hogar del refugio, en cada lugar donde esté, Señor. Bendecimos, Señor, allí en los Estados Unidos, Señor, a todas las personas, a las familias
que nos ven, Señor. Especialmente quiero bendecir, Señor, a José y a Ruby, que se han unido en este tiempo, Señor, para estar juntos. Les bendecimos, Señor. Bendigo en Alemania, Señor, a Patty y a Holger. Y oramos para que Dios les dé la fortaleza para seguir unidos y adelante. Que este tiempo especial lo aprovechen para crecer en Cristo Jesús. Oramos por nuestros hermanos en México, por Lina, Joel y su bebé, para que Dios me los siga bendiciendo. Gracias, Padre bueno. Oramos por todos los que están en diferentes lugares del mundo, Señor, que hoy con amor quieren encontrarse, Señor, una vez más con la familia, mirar hacia Colombia, mirar hacia su ciudad. Gracias, Dios, les bendecimos y extendemos esta paz a todos. Amén y amén. Muy bien, ok. Ahora sí, esta es la sexta parte de lo que es quién es nuestro enemigo, cómo actúa, cómo se mueve, conociendo a nuestro enemigo y el enemigo de Dios, porque es enemigo de los dos. Especialmente como Satanás no puede hacerle daño a Dios. ¿Qué hace? Normalmente pues busca como en las películas, ¿no? Cuando el héroe no lo pueden atacar, pues ¿qué hace el ladrón, el malo? Va y secuestra a su hijo, o va y le hace daño a su familia, busca hacerle daño a lo que él más quiere. Y así hace Satanás. Como no puede atacar a Dios, porque Él es su creador, Él es Dios, lógicamente. Entonces, ¿qué hace? Ataca a su creación y nada más y nada menos que ataca a los que Él ama, a los que hizo a su imagen y semejanza, y especialmente a sus hijos. Así es de que por eso es tan importante aprender. Jesús habló mucho sobre los demonios, fue el que más habló de demonios. Por eso no podemos hacer un lado esta doctrina. Y como hemos dicho, no podemos irnos ni a un lado donde todo es demonios, ni al otro lado donde decimos yo no creo en eso, sino vamos a la palabra. Lo que Jesús, lo que los apóstoles enseñaron es lo que nosotros queremos transmitir, aprender un poquito más. Lógicamente todo esto apoyado en la experiencia que Dios le ha dado a Patty y a mí y a la familia y a la iglesia, porque esto lo hemos hecho todo con la iglesia. Y por más ya de 25 años, Dios ha venido trabajando en nuestras vidas, enseñándonos y teniendo una experiencia maravillosa sobre cómo ministrar a las personas sanidad, liberación y ayudarlos a restaurar su vida desde la raíz, sanando las raíces. Por eso damos temas siempre sobre cómo sanar el corazón, la raíz del vicio, de la adicción. Siempre estamos hablando sobre cómo es el perdón, todas estas cositas que son especiales. Hacemos el taller de finanzas. ¿Por qué? Pero yendo a la raíz, porque muchas veces hay maldiciones en el área financiera. Ok, así es de que vamos a comenzar. Y yo quisiera hacer un breve resumen, no voy a demorarme mucho. Mi esposa dijo, no se va a demorar mucho en el resumen. Ok, entonces quiero decirles lo que hemos hablado. Y lo primero que hablamos fue sobre las maldiciones, la parte de los demonios, los espíritus inmundos y cómo eso traía maldición, Deuteronomio 28. Cómo reconocer al enemigo y de dónde viene él, que él cayó, fue echado del cielo. Y luego entonces entendemos que Satanás tiene muchos tentáculos o áreas donde trabaja. Y hablábamos de las herencias malditas, del pecado personal. Hablamos de todo lo que era el orgullo y que el orgullo es uno de los más graves o más grandes puertas que se abren. Hablamos también del ocultismo, todo lo que es ocultismo es lo que se hace en lo oculto, todas las invocaciones, sacrificios, idolatría, todo lo que tiene que ver con prácticas demoníacas, espiritistas, y hablamos ahí muchas cosas sobre todo eso, el vudú, sobre la cartomancia, sobre invocaciones, invocar a los muertos, todas esas cosas, ¿cierto? Y luego entonces estuvimos hablando del anticristo, que esa es una forma fuerte de Satanás podérsenos meter, y es cómo reemplazar a Jesús por otras cosas, por personas, por credos o por doctrinas erradas. Entonces así, luego hablamos de cómo es que se meten los demonios en las vidas, aún de los cristianos, ¿no? Que desde el vientre hablamos de la niñez, hablamos del abuso sexual, cómo entran, y estuvimos tocando el tema sobre las prácticas
de deportes y cosas que vienen de Oriente, que las aceptamos como se llama sincretismo. Ese sincretismo, cómo se metió en la iglesia, cómo ha hecho daño. Y dentro de eso hablamos del karate, hablamos de todos los deportes estos donde se invoca y que con los movimientos, el yoga y todas estas cosas, dijimos que yoga e hinduismo es lo mismo. O sea, yo no puedo decir que yo no soy hinduista, pero practico el yoga. Eso está claro y usted puede investigar lo que quiera. Traer objetos malditos, hablamos del anatema, cómo traer cosas, objetos a nuestra casa o cargarlos, trae situaciones donde abrimos puertas. Y hablamos ahí que el anatema es una maldición y que usted muchas veces puede tener en su casa cosas que ni se da cuenta que fueron dedicadas a espíritus, a deidades que traen suerte, poder, energía. Todo eso es anatema. Que el triangulito, que la pirámide, que el cuarzo, que bueno, y luego hablamos de todo lo que son las imágenes más los artículos, la herradura, el amate sábila, bueno, y todas esas cosas que usamos sin darnos cuenta y que muchas veces las promovemos incluso. Entonces hablamos de eso y eso pues implica que debemos transformar nuestra mentalidad y nuestra forma de hacer las cosas. Da tristeza uno ver personas que llegan a la iglesia cristiana con camándulas, todavía con ¿cómo se llama? Cadenitas, con figuras esotéricas del sol, la luna, con figuras que tienen que ver más con la suerte, con los astros, con otras cosas, haciendo la idolatría de eso. Entonces, no estamos diciendo que todo esto sea malo en el sentido de que puede ser arte, pero tenga mucho cuidado porque toda figura que representa una deidad, un dios, o muchas veces son figuras que se usan en el ocultismo, ¿no? Que la de 5 puntas, que la estrella no sé qué, y bueno, una cantidad de cosas usted tiene que cuidar. Hay gente que tiene que los 10 elefantitos, los 10 búhos, que eso es para decoración. No, eso no es decoración, eso se usa en la suerte, eso se usa para la hechicería, la brujería. Entonces tenga cuidado, ¿no? Cada vez que usted va a comprar algo, pregúntale al Espíritu Santo: Señor, ¿esto te agrada? Y inmediatamente el Espíritu Santo te va a decir: no señora, no señor. Entonces, hoy queremos hablar un poquito sobre eso. ¿Por qué los espíritus inmundos regresan? Y luego terminamos con cómo expulsar los demonios, ¿ok? Mire, a menudo cuando uno lee los evangelios, se sorprende por la cantidad de actividad demoníaca que hay, porque desde que arranca prácticamente el evangelio de Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan, todos hablan, y en Hechos ni se diga. Eso era algo tremendo, y a Jesús se le levantaban, bueno, eso era una actividad fuerte. ¿Hoy por hoy será igual o no? ¿Usted qué piensa? Le voy a dar un minuto, ¿sabe para qué? Para que lo piense, y un minuto más para que mande el link a sus amigos, familia, a los conocidos, y dígale: mire, el pastor va a hablar de esto, va a predicar sobre por qué vuelve una persona que estaba bien, fue liberada, otra vez a quedar en problemas demoníacos, y esto sí es terrible. Entonces, quiero que tome este minutito, tome el link, envíelo, envíeselo a los de la iglesia, porque muy seguramente al que no ve ahí en el Face, mándeselo. Si usted no ve ahí a alguien, dígale: hey, falta envíeselo. Dígale: vea, ya comenzó el culto, ya comenzó la predicación, ¿ok? Muy bien. Ay, se me olvidaba hoy, no, está bien, felicitar a una persona que está en Pereira, después les cuento bien todo el asunto, está en Pereira, y también alguien especial allá cumplió años, entonces desde aquí le bendecimos. Muy bien. Entonces, esa actividad demoníaca que había allá cuando Jesús estaba con sus discípulos, que recuerda que él llegaba a la sinagoga y pasaba por allí, una señora encorvada, y el demonio lo echaba, el ciego estaba endemoniado, todos. Pues hoy por hoy es igual. Hoy por hoy la actividad demoníaca es igual, y perdóneme que pronto le diga, es aún mayor. Lo que pasa es que cuando la presencia de Dios, que es la luz del mundo, llega a las tinieblas, pues las tinieblas, esa luz se alborotan. ¿Por qué hoy no sucede de la misma manera? Porque hay poca luz, poca palabra, poca santidad, hay poca vida en Cristo. Entonces, por eso es que no, sin embargo, hay personas que Dios por su gracia les ha dado ese don, más porque todos tienen el mismo
derecho y poder, pero algunos se mueven en esa área, como nosotros. Entonces, cuando no hay esa luz, pues los demonios no se asustan. Ay, ahí viene como una sombrita, y viene titilando, o sea, no hay problema. Pero si se acerca, uy, no, ¿qué pasa? Eso es como cuando usted sale del cine y uy, se queda como, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Así es la actividad demoníaca. La tierra, toda la tierra está llena de oscuridad, llena de maldad y llena de espíritus y demonios gobernados por Satanás. Lo vimos en Efesios 6:12, toda la actividad de Satanás, cómo se mueve. Entonces, por eso es que hubo tanta actividad demoníaca que se visualizó rápido, porque llegó el Señor como ácido para los demonios. Entonces, ¿por qué hubo tanto demonio? No, siguen los demonios igual que antes y su actividad es igual: matar, robar, destruir, atormentar, oprimir. Eso es lo que siguen haciendo, lo han hecho y lo seguirán. Es más, antes de Jesús lo hacían igual, solo que nadie sabía que lo hacían ellos. Le echaban la culpa a Dios. Ay, Dios, ¿por qué nos mandas esto? ¿Por qué aquello? Pero resulta que eran los demonios. Entonces eran atormentados por demonios. Entonces, es bueno establecer que nunca antes nadie había hablado de demonios como lo hizo Jesús, porque Él los desenmascaró, los sacó a la luz. Y eso cambió todo. Eso le dio una realidad espiritual a todo. O sea, nada de lo que se mueve en los negocios, en la familia, en las relaciones, en los deportes, en todo están influenciando. ¿A quiénes? A las personas, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esas potestades del infierno, que son, así se les dice, porque son muchos potestades. Recuerda el Gadareno, que fue liberado, dice que no, yo tengo una legión, y una legión era entre 2,000 y 6,000 soldados, o sea, ¿cuántos? Y mire, es algo curioso, cuando uno habla, nunca dice el demonio, dice los demonios, y que lo tenía atormentado, y los demonios de, ¿cierto? ¿Por qué en plural? Porque siempre actúan en grupos, actúan como si sean bien organizados, son inteligentes, son los demonios, sienten dolor, tristeza, y lo peor de todo, que lo que más sienten es odio y resentimiento. Por eso les decía el domingo anterior que el resentimiento, la amargura, es la puerta más grande para que los demonios regresen a tu vida. Entonces tengamos cuidado. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la palabra para entrar como a degustarnos en esto que a mí me fascina tanto. Vamos a Marcos 1. Mire cómo comienza. Solamente comenzando Jesús, su ministerio ya, se manifestaban. Y vamos al Evangelio de San Marcos, o de Marcos. El del 1, capítulo 1, vamos a ir desde el 21 en adelante. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a leer la Reina Valera. Aquí estoy leyendo, me gusta leer muchas versiones. Hay una muy buena, me gusta Dios habla hoy, ¿cierto? Biblia para todos también. Son lenguajes que usted puede entender un poquito mejor. Pero hay que tener cuidado porque hay palabras que al traspasarlas del hebreo, del griego al español o del inglés, cambiaron algunas cositas y eso tiene una gran trascendencia. Entonces, por eso nos toca siempre leer varias versiones. Oye, aquí dice la palabra de Dios, la leo, y ustedes allá en su casa estén muy atentos. Entraron en Capernaum. Capernaum era una ciudad, y dice que en los días de reposo, o sea, era un sábado, un Shabbat. Entrando en la sinagoga, enseñaba ¿quién? Jesús. Y se admiraban de su doctrina. Mire, aquí ya comienza lo importante. Tenga en cuenta y subraya esta palabra. Se admiraban de su doctrina. Mire que habían muchas doctrinas los judíos. Recuerden que les he enseñado que tenían muchas, en ese tiempo había muchas doctrinas. Los mismos judíos tienen muchas religiones. No es que los judíos sean una sola religión. Así como en los católicos hay varias vertientes del catolicismo, en el cristianismo evangélico y protestante hay muchas vertientes, pues los judíos también tienen muchas vertientes, ¿no? Entonces dice que se sorprendieron de la doctrina porque hablaba, póngale cuidado,
Dice, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Mire esta gran diferencia. Enseñar teología, muchas personas lo pueden hacer, pero enseñar teología o enseñar doctrina o enseñar Biblia con autoridad, pocos. Porque la autoridad viene delegada de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien pone en ti esa autoridad y todos los demás quedan bajo esa autoridad, así sea un profesor, un pastor, un apóstol o simplemente una persona X o Y. Todos quedan bajo esa autoridad porque es la palabra de Dios. Pero usted puede predicar la palabra de Dios, pero no tiene la autoridad. Mientras que aquí decían ellos, enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, poder, ¿no? Dinamis. Y no como los escribas. Mire, aquí estaban los escribas que eran los que más sabían de Biblia. Pero ellos no podían enseñar con esa autoridad. Y no se refiere solamente a la autoridad moral, porque si alguien tenía autoridad moral eran los fariseos, los escribas, porque eran, vea, rigurosos con lo de la ley. Aquí se está refiriendo más a ese poder que tenía el Señor Jesús. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, pero el 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Mire, ¿dónde estaban los demonios? Mire que uno se imagina, no, los demonios deben estar allá donde están las discotecas o donde estaban los que roban. No, increíble, pero era en la iglesia, en la sinagoga. Una persona, como les decía hace 8 días, que iba a culto, que estaba pendiente, que ofrendaba, que diezmaba, que oraba día y noche, que hacía ayunos. Una persona bien, o sea, era una persona consagrada. No estoy diciendo que todos, pero por lo menos aquí se da uno cuenta que Satanás se mete a las iglesias de una manera donde más le gusta estar a él. ¿Por qué? Pues porque de ahí nacen todas las personas que quieren ir a defender, a sanar, a liberar. Dicen, no, voy a ir allí para estorbarles. Y mire lo que decía este espíritu que estaba en esta persona. No era la persona. Ojo, recuerde que el espíritu, les he enseñado, es una persona sin cuerpo. Una persona sin cuerpo, dice que tiene sentimientos, una persona sin cuerpo. Entró allí. ¿Y qué pasó? Y en esa, bueno, no sé si eran muchos seguramente, ¿cierto? Diciendo, yo quiero que usted haga allí conmigo, y le preguntan a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ya sabían de dónde era. Y entonces le dicen, ¿has venido para destruirnos? O sea, ¿has venido para destruirnos o qué? Imagínense el demonio, ¿qué? ¿Usted quién es? ¿Vino para destruirme o qué? Sé quién eres. Mire que este demonio era tan buen religioso que conocía las escrituras, porque dice, sé quién eres, el santo de Dios. O sea, ese demonio conocía muy bien, conocía las escrituras, ahí se puede uno dar cuenta. Entonces, el santo de Dios, mire, o sea, el apartado, el ungido, el Mesías. Estos demonios sí conocen a Jesús. Y luego vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, y luego, ¿qué le dice? Pero Jesús le reprendió. ¿Cómo usted reprende? Por eso dice que era con autoridad. ¿Usted cómo reprende a sus hijos? Ay, mi amor, no haga eso, ay, no. Y cuando van a ir a la iglesia, mi amor, ¿será que va a ser la iglesia? No, ay, pero ¿por qué no? Mire, ay, trata, mire que Diosito te ama, Él es el que te da todo. ¿Así reprende usted? No reprende con autoridad. No se trata de gritos, se requiere de que sepa cuál es su posición. Primero, como padre o madre. Segundo, o hijo. Segundo, la autoridad que Dios te ha dado no es una autoridad, como le dijera yo, como una batería de que tiene 2.000 vatios o 7.000 vatios. No es esa autoridad en poder de fuerza, sino esa autoridad de posición. O sea, que Dios te ha dado una posición, un cargo, que tú eres, por ejemplo, que es muy diferente cuando uno es hijo a cuando uno es un primo de esa casa, a cuando usted es la autoridad es el papá, a cuando es el hijo. O sea, tiene una posición, a cuando usted es el presidente de la compañía, cuando usted es el asistente de. O
O sea, es la posición, no es la fuerza, no es el poder, energía o cosas de esas. No, no se refiere a eso. Se refiere a la posición, ¿cierto? A la posición que tienen las personas. Entonces sé que dice, pero Jesús le respondió, cállate y sal de él. Mire, lo reprendió ¿cómo? No se puso a darle juguete, ni a recordarle su pasado, ni decirle, veas que yo soy. No, 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 no. Ya el demonio sabía quién era. Lo único que le dijo es, cállate y sal de él. Según esto, creo que se lo dijo una sola vez. Ahora, los demonios normalmente no quieren porque esa es su casa, ya la quieren, se la roban, usurpan. Y el 26 dice, y el espíritu inmundo, ¿qué hizo? Vea, Satanás no sabe ir sin pelear. Satanás no quiere irse de su vida sin pelear, sin ganar. ¿Cómo es que no lo va a arruinar? ¿Cómo es que no lo va a matar? ¿Cómo es que no voy a destruir su hogar? ¿Cómo es que no voy a destruir su empresa? ¿Cómo es que no voy a dañar su imagen? No, no. Entonces, él dice que le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Mire, uno muchas veces dice, ay, es que a mí me da miedo que de pronto me ministren porque qué tal que me salga un demonio y empiece, ay, qué vergüenza, qué oso, imagínate. O sea, está más preocupada por la imagen que por ser libre. No, eso es de diablo, eso es de Satanás, todo ese tipo de ideas no son de Dios. Usted diga, ¿esto pensaría un hijo de Dios? No, un hijo de Dios no. Es más tranquilo que Dios. Dice que él hace todo decentemente y en orden. O sea, Dios si lo permite es por alguna razón. Aquí era porque quería dejar una evidencia. Entonces uno siempre se imagina que todas las liberaciones tienen que ser con gritos, con aullidos, con agarrarlo y tomarlo de aquí y empujarlo. No, que echa espumarajos como en otros casos acá. No, no siempre. Vea, hay demonios que se dan solamente con escuchar la palabra de Dios. Hay demonios que se van solamente con que usted diga perdono. Hay demonios que se van solamente cuando usted recibe un abrazo de amor. ¿Cierto, mi amor? Eso ha sucedido. Nosotros pensamos que todos... No, cuando hay posesiones demoníacas, cuando hay opresión demoníaca, cuando hay control demoníaco en algún área, puede suceder esto. Pero la mayoría de veces, créame, la mayoría de veces, de hecho Jesús por donde iba predicando el evangelio, la mayoría de los demonios se iban con la predicación, con el poder de la palabra. Y los que no, llegaba y pum, 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 cao pescado, se tenían que ir porque él les ordenaba. Entonces, muchas veces la gente le tiene temor o pavor a esto, porque han visto la película El Exorcista y otras películas, por entonces y eso puede suceder, pero una vez que otra, ¿cierto? Ahora, Dios no va a permitir, como les he dicho, que pase nada que Él mismo no permita. Y Él dice que Él es un Dios de amor, decente. Él va a hacer lo mejor, siempre, siempre. Créame que así lo va a hacer Dios. Entonces, no todos los demonios salen echando gritos y espumarajos. No, 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 no. Hay demonios que se van, vuelvo y digo, solamente con escuchar la palabra, la verdad revelada. No aguantan esa luz y ¡pum! Huyen, se van. Y dice entonces que el inmundo, el espíritu inmundo, lo sacudió con violencia y clamando a gran voz salió de él. Ay, bueno, no sé cuál sería la gran voz que clamó. Usted imagínese, hágase la película. ¿Qué va a pasar acá? Dice, y todos en la sinagoga, hablemos de la iglesia, si estuviéramos en una iglesia y alguien en la iglesia es liberado, pues todos en la iglesia que no creían en eso, ¿qué pasó? Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, eran teólogos, diciendo, ¿qué es esto? Pero yo no lo aprendí con el otro pastor, yo no sé, a mí me parece, y estaban ahí como diciendo, pero esto era una evidencia. ¿Qué nueva doctrina es esta? Mire, pensaban que era una nueva doctrina cuando la doctrina siempre ha sido la misma, solo que la han torcido. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con, ojo aquí, autoridad, mire que no habla del poder, la fuerza que tiene 37,000 caballos, que tiene una bomba atómica. No, no, no. Es la autoridad, o sea, la posición. Recuerda que eso es clave que usted entienda. No se trata de tener fuerza ni poder, sino se trata del Espíritu Santo. Dicen, no es con fuerza ni poder, sino con el Espíritu Santo. Entonces aquí la posición de Jesús, ¿cuál es?
que Él es el Señor, dueño del universo, amo. Entonces, es la posición. Como cuando el papá le dice, por favor, te sientas. ¿Ya? Ahora llega el hermano y dice, por favor, te sientas. ¿Qué le dice el hermanito? Ay, no moleste. Porque no tiene que, la posición no es la fuerza, no es el poder. Es eso, a eso es que se refiere. Y usted tiene que entender esto. Nosotros no tenemos fuerza, nosotros no tenemos ese dinámico, ese poder para... No, todo lo tiene Jesús, todo es Él. Y por medio del Espíritu Santo es el que obra. ¿Sí me entiende? Sí cabe, sí le capta eso es importante. Entonces, cuando yo voy a echar fuera un demonio, yo le ordeno, pero le ordeno porque Jesús me mandó a hacerlo, o sea, yo vengo es como mensajero. Y el que realmente lo echa es el Espíritu Santo, Jesús, es ¡pum! Fuera. ¿Sí? Yo hablo la palabra, pero el que está hablando ahí, la autoridad, la posición, es esa. Y aunque Dios sí nos delegó a nosotros esa autoridad, esa posición, yo la puedo usar, pero yo prefiero pegarme más bien a la fuente para no ir a cometer errores, porque uno cuando no está pegado a la fuente, entonces uno empieza a decir barbaridades, a mandarlos que es que para allí, que para el infierno, que para el fondo de no sé dónde. No. Jesús nos dio unas órdenes claras de cómo hacerlo. Y eso es lo que queremos aprender y enseñar. Muy bien. Entonces, ¿qué nueva doctrina es esta? Dice que con autoridad, manda aún a los espíritus inmundos. Vea, ellos se dieron cuenta que ese era un espíritu inmundo. Y los espíritus inmundos, ¿qué? Le obedecen. ¡Wow! Porque se ve que los espíritus inmundos no le obedecían a nadie. Esos fariseos y todos los escribas y todos, no, los demonios les tomaban el pelo. Y dice aquí, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¡Claro! Por eso dice que el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios, es con poder de lo alto. Pero el poder, vuelvo y digo, no es ese poder de fuerza, sino esa autoridad de lo alto. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar en esta materia, usted tiene que entender este principio. No es en sus fuerzas. No es por lo mucho que haya leído Biblias de demonología o cerdos en la sala o una cantidad de libros sobre demonios y sobre... Está bien leerlos por crecer en experiencia mental. Pero la experiencia o el poder viene de Dios. Jesucristo fue el que venció a los demonios, a Satanás y a todas sus huestes en la cruz del Calvario. Entonces ellos no le van a obedecer a nadie más que no sea Jesús. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como vemos esta parte, yo quiero invitarle a usted a que tenga tranquilidad. Si es de que cierre sus ojitos por otro momento, cortito. Quiero hacer oraciones cortas en esta predicación para que el Señor vaya ministrando poco a poco. Cierre sus ojos allí y yo oro. Y usted, si hay algún miedo por este tema, vamos a entregárselo al Señor. Amén. Diga conmigo, Señor, todo temor a hacer tu voluntad como tú nos mandas allí en Marcos, que en tu nombre echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos. Señor, todo temor a ejecutarlo, o a los demonios, o a Satanás, Señor, quiero que lo retires de mí, porque tú eres más poderoso y estás en mí. Por lo tanto, todo temor se va en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome así delante sus manos y que hay victoria. Amén. Muy bien. Ahora, ¿por qué vuelven los demonios? Ingresan de nuevo a la vida de las personas. ¿Por qué? Pues el primer punto que yo he descubierto, la verdad, y a nosotros nos pasó, es por ignorancia. Porque claro, yo le puedo, digamos que dar plata a alguien, pero nunca le enseñé cómo manejarla, cómo administrarla. Yo puedo mandar a mi hijo a la universidad, pero nunca le expliqué los peligros que hay en la universidad. ¿Sí me captan? Entonces, yo puedo que tenga la experiencia, tuve un encuentro con Jesús, tuve una manifestación del Espíritu Santo, tuve una revelación, pero no supe qué era, ni para qué era, ni por qué. O sea, no tuve la doctrina, el conocimiento.
Y por eso la palabra de Dios dice que mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y entonces no es conocimiento, vuelvo y digo, de leer muchos libros de demonología, que si usted los tiene, léalos, tranquila, no hay problema. Siempre pídale permiso al Espíritu Santo si los puede leer o no. Les enseñé que muchas veces el enemigo puede usar eso en contra. Pero si usted le pide permiso al Espíritu Santo y dice, Señor, todo lo que ha sido asignado a este libro lo quito para poder leer, ok, te puede ayudar a entender algo mejor. Pero puede que caiga en un libro donde es de una tendencia para allá o de una tendencia para acá. Los que dicen que eso de los demonios es mentira, eso de hablar en lenguas, eso es pura arte del enemigo, de Satanás, eso es psicológico. Ellos dicen que eso es un acto, que es un show. Ellos no creen en esto. ¿Por qué no creen? Y tienen alguna razón. Porque algunos que teniendo ese don o ese poder, lo han usado para poder ganar dinero, para hacer show, para engañar a la gente. Perdóneme que le diga esto. Entonces salen unas corrientes doctrinales que uno dice, ¿dónde están en la Biblia? No están. Y las vuelven doctrinas, la doctrina de la risa, la doctrina de la danza, la doctrina del empujón, la doctrina de la carcajada. Bueno, y eso hay cantidad de doctrinas que no son bíblicas, pero se las inventan. Hay la doctrina de los que sueñan y tienen visiones y de ahí sacan toda una cantidad de teologías. No, señor. No, señor. Entonces, por eso los que están a este lado no quieren creer, pero el hecho de que algunos exageren, se aprovechen, hasta usen ese poder para manipular y cobrar recursos, dinero. ¿Sabe que el Espíritu Santo de Dios le duele cuando cobran las personas por hacer milagros? Le duele. Le duele. Nunca jamás usted cobre por eso, nunca. Ni nunca jamás dé plata por eso. Porque es como decir que lo que hizo Jesús no tuvo valor, entonces usted le ayuda ahí con una platita. No. Ahora, si usted quiere donar, claro que hay que hacerlo, claro que hay que ayudar al ministro, claro que hay que ayudar a la iglesia, claro que hay que ayudar al que... Lógico, pero hágalo de una manera sabia. Envíe un recurso de ayuda para la organización, si él tiene una fundación, eso sí, o en otro momento que no sea ese. Claro que hay que ayudar, pero no en ese momento, porque eso es casi como una, perdóneme que diga así, una bofetada al Espíritu Santo. Porque Él lo hizo por gracia, por amor. Ahora, esa persona de pronto sí tiene una necesidad, usted puede suplírsela, pero no saque y tome, ahí ve, ahí. No, eso es una ofensa para Dios. Y de pronto el ministro hasta la recibe ingenuamente, pero no lo haga, ¿ven? Porque por eso el enemigo puede volver a entrar a tu vida, por haber pagado por algo que Dios hizo gratis. Ahí les digo, si es de que tengan cuidado. Muy bien, entonces... Cuando usted entra en doctrinas cerradas, en doctrinas, dicen allá en 1 Timoteo 4, dice que son doctrinas de demonios, que en los postreros tiempos, dice, vendrán faulistas que hablan fábulas, inflarán las cosas, dice que son doctrinas de ¿qué? De demonios. Entonces, como no escuchan, se la pasan para aquí, se la pasan para allá, se la pasan para todo lado. Entonces, pues lógica, y ahí metidos en internet mirando a él quién. No, por favor, sea serio, respete a Dios y respete la palabra. Dios te puede hablar, métase usted mismo a estudiarla. Ahí tiene usted aquí para la concordancia, busca aquí Espíritu Santo, demonios, espíritus inmundos. Ahí está, ordenanzas, voluntad de Dios, y arranque y va estudiando. Vea, hay dos formas de estudiar la Biblia. Una, cuando usted tiene una idea y busca un versículo para ponérsela a esto. Eso se llama poner un retazo nuevo en un vestido viejo. Eso no sirve para nada. La verdadera es la que usted tiene aquí, la palabra, y entonces a esta palabra busca cómo adaptarse a esa palabra. Tengo que sujetarme a esa palabra. Tengo que seguir el hilo de esa palabra. Esa es la verdadera forma de estudiar la Biblia. Y luego les he enseñado, pero les puedo volver a enseñar las 5 o las 10 formas más bien de uno no caer en trampas doctrinales erradas. Ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, segunda forma como entran, o tercera ya, como entran los espíritus inmundos, cómo regresan otra vez a la persona que ya fue liberada. Ahora, hay muchos que pensaron que fueron liberados y a lo mejor no han sido liberados también. Eso se da cuenta, ¿por qué? Por los frutos. Y miren, cuando un espíritu inmundo
tiene en posesión a una persona, ni se da cuenta que está poseída. Ella tiene momentos donde se le nubla la mente y no supo qué pasó. Ayer no me acuerdo de nada. Pero ¿cómo que no? Usted vino acá, se tiró al piso, eso levantaba los pies, no sé qué. No, yo no me acuerdo. Como cuando uno, como me pasaba a mí cuando me emborrachaba, y le llamábamos lagunas. No supe cómo llegué a la casa, no supe nada. Solamente me asomaba si el carro estaba ahí. Ay, ahí está el carro. ¿Cómo llegué? Ni idea. Eso es por qué. Porque los que me trajeron o fueron los ángeles del Señor o fueron los demonios. Eso sí. Y no creo que sean los ángeles del Señor si está en cosas que no eran de Dios. Pero bueno, Dios es bueno en todo, ¿no? Entonces, segundo punto por el cual los espíritus inmundos pueden regresar. Vamos a Mateo 12:43. Ahí rapidito, Mateo atrasito de Marcos, Mateo 12:43. Y mire lo interesante, este versículo muchos lo conocen, muchos lo han leído y seguramente que tienen idea de cómo es. Dice así: cuando el espíritu inmundo, ojo, una persona que ha sido liberada, como este que el Señor Jesús liberó allí en la sinagoga, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el versículo 4, el 44, volveré a mi casa de donde salí. Se puede referir específicamente o más, digamos así, más centrado en la cuerpo. Casa es el cuerpo. Muchas veces también puede ser una casa, la casa de la familia. Volveré a ¿dónde? A mi casa de donde salí, y cuando llega la haya, ¿qué? Desocupada. Diga conmigo, vacía. Pero aparte de que está desocupada, barrida y sin adornar. 3 palabras ahí, usted puede teológicamente meterse donde quiera allí. Pero básicamente es esto, mis amados. Una persona es liberada. Pero si yo no le doy una inducción, un discipulado de cómo mantener lleno su cuerpo, su espíritu de palabra, pues te cuento que va a ser terrible. ¿Y por qué? Porque la liberaron, está limpia, porque salieron los demonios y nunca jamás fue a alguien, nadie le orientó de que necesitaba ser lleno o llena del Espíritu Santo. Nadie le dijo que tenía que ser bautizado en el Espíritu Santo. Nadie. Entonces, pues lógicamente, pues llega y la encuentra, sí, muy limpia, muy buena, es una persona buena, pero vacía. Cuando usted cambia los muebles, por favor, siempre, si los va a cambiar, traiga otros. O sea, no deje eso ahí vacío. ¿Cómo la ve? El nido vacío, cuando se van los hijos, que se casan, ya, ay, quedó el nido vacío. Nosotros nos quedó vacío, que ellos están permanentemente en nuestro corazón y tal. O sea, yo no permito que eso ocurra en mi casa. Aquí estamos hablando permanentemente. Bueno, además que tenemos también a Pilo. Ahora los nietos que vienen cada rato. Entonces, eso del vacío, no, vacío no. Aquí tenemos que llenarlo y es con el Espíritu Santo. Y esa llenura se logra pues siguiendo algunos pasos. Es buscando la presencia de Dios en las mañanas, tempranito, ¿cierto? Meditando en la palabra, orando siempre la palabra de Dios y dando gracias a Dios por todo. ¿Cómo la ve? Esa, congregándose, no como algunos tienen por costumbre, que no van. Ok, o no vienen al culto imagínense, antes llegaban a la iglesia tarde. Ahora tienen el culto en su casa, Y llegan tarde al culto que es en la casa de ellos. Esto es algo increíble. Perdóneme, pero a usted le falta más respeto a Dios. Porque ni siquiera cuando es para adorar a Dios, para escuchar, para reunirnos en familia, ni siquiera esa llega temprano. No, tampoco. Ponga hoy, diga, Señor, yo quiero hoy hacer un cambio en mi vida. Y comenzar de hoy en adelante a respetar cuando sea la adoración. Mira, hay gente que llegaba a la iglesia cuando había terminado la alabanza. Entran al Face cuando ha terminado la alabanza. Hay gente que llegaba cuando ya estábamos repartiendo ya el cafecito y las galletas. Y ahí sí llegan acá también, llegan y entran ahí como por no dejar. Y muestre para que me vean. No, hágalo para el Señor. Mire, es respeto a Dios. Claro, y respeto a la iglesia, a tus hermanos. Cada uno de los de la congregación merecen respeto también. Amén. Perdónenme que les exhorte, pero es necesario hacerlo, mis hermanos. El mundo se va a acabar. Cristo viene, esto se va a desaparecer y usted todavía pensando quién sabe en qué.
o haciendo pereza, o durmiendo allá. No, no, por favor. O está viendo el partido, o si tiene tiempo para hacer deportes, o está viendo una serie de Netflix, pero no está viendo lo importante, perdóneme. Y a mí me gusta mucho ver televisión y me gusta ver películas, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Así es de que tenga cuidado con eso. Ok, muy bien, entonces recuerde, si usted está vacío, fue liberado, pero no llenó ese vacío, chao pescado. Tiene que estar pegado a la fuente. Allá en Juan 15 dice que nosotros estamos pegados a la vid verdadera, a Cristo. Si yo no estoy pegado a Él, mire, llega el enemigo y me da 2 vueltas. Entonces, ¿por qué vuelven los demonios a la vida de una persona? No creen, no tienen fe. ¿En quién? ¿En quién no creen o en quién no tienen fe? Porque la gente dice, no, mi mamá es una mujer de fe. Mi tío es un hombre de fe. Ay, no, yo soy un hombre de fe. ¿Y sabe qué creen que es fe? Ser cristiano o ser católico. Eso es lo que creen que es ser de fe. No, nada tiene que ver eso. La fe es creer en. Vamos a ver. Miremos 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Allá, Pablito nos escribió esto, porque él sí estaba preocupado. Dice, ¿qué es lo que usted debe conocer y qué es la fe en qué? Mire, dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, aquí parece ese versículo, claro, lo leí 1000 veces, 100,000 veces, no, bueno, estoy exagerando, y no sé cuántas veces lo haya leído usted también, pero ¿usted cree que yo alguna vez le he puesto el detalle al que no conoció pecado? ¿Quién fue el que no conoció pecado? Jesús. Él no conoció pecado. Por ti y por mí se hizo pecado. Papá Dios le puso todos los pecados a Jesús en su cuerpo. ¡Wow! Uy, terrible. Pero para que los cargara, no para que los usara, ¿no? Eso quede claro. Para que nosotros, di tu nombre, Abimael, ¿cómo? Dígalo duro, eso. Allá, diga Duvernay, diga Dallas, diga Diana, diga Rocío, Rosy, hable allí, para José, para todos, diga su nombre. Dice, para que Abimael, o nosotros, fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios. ¿Y qué es justicia de Dios? Resulta que Dios Padre, Dios eterno, decidió que toda persona que pecaba debería morir e ir al infierno. Esa es la decisión. Desde Adán y Eva todos teníamos esa condena. Entonces, como estaba esa condena sobre ti, sobre mí, sobre toda la humanidad, alguien tenía que pagar por esa justicia. Dios necesitaba a alguien que justificara eso. ¿Y sabe quién lo hizo? Jesús. Jesús es la justicia de Dios. La justicia, Jesús la justicia por ti y por mí. O sea, Él es, cuando venga Satanás a acusarte, cuando venga Satanás a decirte malo, pecador, pero Jesús es mi justicia ante Dios. El único que me puede condenar es Dios Papá. Y Él dice que ya Cristo pagó por mí, así de que Satanás, chao, usted no puede venirme a atormentar ahorita. Subraya ese versículo, estúdielo esta semana, toda la semana. Va a buscar qué es justicia, quién fue el que nos justificó, quién fue el que pagó para esa justicia. Porque Dios es justo, pero necesitaba alguien que pagara por esa justicia. Y dice, se lo repito, al que no conoció pecado, por Abimael y por todos nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Cristo. Si usted está en Cristo y recibió a Jesús, usted está en Cristo. Así haga de cuenta que Cristo es un saco. Cristo es esto. Vamos a un ejemplo, ¿no? Cristo es mucho más que un saco. Pero digamos que este es Cristo y yo estoy acá. Yo sin Cristo no soy nada. Soy basura. Basura, estoy muerto. Pero ahora me meto acá. Me meto en Cristo. Al meterme en Cristo, ¿cómo la ven? Ahora estoy en Cristo. ¿Qué pasa? En Cristo soy nueva criatura. En Cristo soy justicia de Dios. Cuando Dios me ve a mí, ¿a quién ve? A Cristo. Ve a Cristo. Entonces, ve a mi hijo tan hermoso. Porque a todos nos ve hermosos como a Cristo.
Claro que Él nos conoce a uno por uno, pero cuando Él ve en lo esencial, en su amor, ve el sacrificio y la justicia que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, Satanás ni nadie nos puede acusar, porque Jesús ya pagó por todos nosotros, por todos nuestros pecados, los que cometiste, los que has cometido y los que aún no has cometido. Cristo ya pagó una sola vez, fue suficiente para que Él pagara por todo. Ahora, ¿eso qué hace? Que nosotros estemos agradecidos y nos comportemos mejor cada día. Mejor. Entonces, si tú no tienes fe, el enemigo va a volver a entrar. Porque él mira que si tú dudas de que Jesús es tu Salvador, si tú dudas de tu salvación, ¡prum!, se metió allá. La mayoría de las personas que tienen la doctrina de que la salvación se pierde, los demonios lo atormentan día y noche. Lo acusan. Y una de las puertas que Satanás logra abrir fácil es acusándote. Mentiroso. Uy, ese pensamiento. Y es uno que le puso él. Le puso ese pensamiento y usted cree que es suyo. Y dice, uy, tan pecador. Mire ese pensamiento. Uy, qué palabra. Se peleó con su mujer, pero gritó al niño. Pero vea, insultó al señor vecino. Entonces usted a toda hora se siente, ¿qué? Acusado. Pecador, pecador, pecador. ¿Qué pasa? Al sentirse acusado, entra la depresión, y entra la ira, y entra la rabia, a todo el mundo le echa la culpa de todo, y entra de nuevo el Satanás a tu vida. Duro, pero es la verdad. Porque tu fe es débil, no tiene cimientos sólidos. Si Jesús te prometió, y dice allá en Juan 10:28, que tú estás acá en la mano de Él, y que nunca, la palabra nunca, ¿sabe qué quiere decir? Que nunca, jamás, ¿sabe qué quiere decir jamás? Jamás. Nadie lo podrá separar de la mano de Jesús. ¿Y aún dice que la mano de Jesús está? Dios Padre, dice, y Él es más poderoso que yo. O sea que nadie te puede separar de Jesús eternamente y para siempre. Si tú creíste esto, de que Él es tu justicia ante Dios. Si tú no lo crees y dudas, Satanás va a volverse a meter a tu vida. Cada rato le mandará demonios. ¿Cómo la ve? Por dudar de que Cristo pagó y es tu justicia. Esa es la verdadera fe, creer en Jesucristo. ¿Pero creer qué? Que Él es mi justicia. Y ya nadie me puede condenar 2 veces por ningún delito, porque ya pagó Jesús por mí. Nadie me puede condenar para ir al infierno, ¿no? Vuelvo y digo, esto lo único que hace es poner en mi amor para portarme mejor cada día. ¿Cierto? Mire, tenga cuidado, porque cuando no hay fe, pasa esto. Recuerda ya eso creo que fue en Marcos 4:14, donde dice que la semilla fue sembrada, que una cayó en pedregales, que otra cayó en espinos y tal. Y esa semilla significa la palabra de Dios. Y dice que esa palabra que cae en espinos o piedras, Satanás se la roba. Usted creyó, usted fue sano, usted se alegró, pero resulta que Satanás le robó la bendición, la palabra. ¡Wow! Y eso es duro, duro de roer. Entonces, ojo, Marcos 4, 14 al 17 habla de que la semilla fue robada. No se deje robar la semilla. Si su semilla, usted cayó en pedregales, pues usted pásela para tierra fértil. Ya, vaya a la iglesia, ore, busque ayuda, busque a alguien que lo discipule, busque a alguien que lo oriente, busque un mentor, un pastor. Hay gente que no tiene pastor, no. Van a una iglesia pero no saben quién es, o sea, el pastor lo ven allá en la televisión, pero no saben quién es su pastor. No sabe cuándo cumple años, no sabe dónde está, nunca le llaman, nunca ahora. No, todo es por la cámara, pasa la cámara. Ay, vea, ya está mi pastor, ay, vea, ya ese soy yo allá en la cámara. Allá, no. Si usted está en una iglesia mega, que es bueno, muy hermoso, pues búsquese un líder que lo pastoree. Usted no ande como rueda suelta. Usted tiene que sujetarse a alguien para aprender, sea humilde. Recuerde que no ser humilde es otra puerta para que entren los demonios. No predica el evangelio de Jesucristo. No predica, le da miedo, le da temor, porque no cree o le da pena, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice en Mateo 28, 18 al 20, yo les doy poder y autoridad, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones. ¿Ve? Donde yo me avergüenzo de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Uy, este versículo
también es algo poderoso. Romanos 1:16. Dice la palabra de Dios así. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué? ¿No qué? ¿Usted se avergüenza del evangelio? ¿Sabe qué es el evangelio? Jesús es el evangelio. ¿Sabe qué es el evangelio? Que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, caminó con nosotros, sufrió como nosotros, y luego lo juzgaron injustamente, lo mataron, lo escupieron, lo clavaron allá y derramó toda su sangre por ti y por mí. Murió, totalmente murió su cuerpo y resucitó el tercer día. Subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá por segunda vez. Y dejó mientras tanto a la iglesia para que aquí vaya haciendo el camino. Si usted cree eso, eso es el evangelio. Ese es el evangelio. Que si usted cree que Jesús es su justicia, bueno, ya, ese es el evangelio. Ayudarle a los demás a decirle, mire, no se preocupe, Jesús ya pagó por ti, Él te amó y pagó por ti. ¿Qué tal? Ese es el evangelio, no es otra cosa. Entonces mire que dice aquí que porque no me avergüenzo del evangelio, pues es, y yo quiero que lea y subraye la palabra Él. Mire que no es un poder, mire que no es poder, es Él, el poder de Dios para salvación. O sea que el evangelio es el poder. Nadie puede ser salvo sin haberle predicado que Jesús es el Salvador, que Jesús pagó por él y es la justicia de Dios, que Jesús murió por él. Nadie puede ser salvo sin él. Por eso hay mucha gente en las iglesias, pero no sabe qué es salvación, no sabe qué es el evangelio y no sabe quién es Jesús. Entonces dice, pues el poder es el poder. Subraya la palabra él. No es un poder, no es él. O sea, el evangelio es el poder. ¿Y sabe qué es el evangelio? Cristo Jesús. Es el poder de Dios. ¿Y para qué? Para salvación. Pero salvación de todo aquel que cree. ¿Que cree qué? Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi justicia ante Dios, que Jesús pagó por mí, todo eso, ¿cierto? Ahora, pero aquí Pablo dice del judío primeramente, porque la promesa fue hecha primero para los judíos, pero también a los griegos, o sea, a los que son muy inteligentes. ¿Cómo la ve? Tremendo, ¿no? Otra razón por la que los demonios vuelven. Por tener, recuerde que hablamos de los objetos malditos, el anatema, y usted todavía guarda cositas allí. Ay, no, es que esto me lo regaló, esto me lo dio, esto lo traje de Francia, esto lo traje de Perú, esto lo traje de México. Pues siga guardando ahí y los demonios van a volver. Oye, después no diga que no se lo advertimos. Jesús se lo advierte, no lleves anatema a tu casa para que no te venga cosa mala y perezcas. Otra razón, cuando usted ha cometido delitos de asesinato, o sea, abortos, o asesinó a alguien y no lo confesó. Usted puede ser muy buen cristiano, pero aunque ya tiene la justicia de Dios, Satanás se aprovecha porque usted lo tiene guardado, no lo ha confesado. Confiéselo primeramente a Dios y ya Satanás no puede atormentarte. Y luego, si quiere, busque a alguien que le oriente en esa parte. Abortos, asesinatos. O usted participó de la eutanasia, usted autorizó para que mataran a alguien. ¿No? En Colombia todavía no se autoriza eso, pero en algunos países, usted me está viendo en otros países, usted dijo sí, quítele la vida. ¡Oh! Ahí fue usted un asesino. Nadie tocará la vida de otra persona, nadie. Eso déjeselo a Dios. Muy bien, pactos que usted hizo en lo oculto, que usted lo consagraron a deidades, hemos hablado de tu extraña, pero usted no lo ha confesado y no lo ha declarado. Que usted perteneció a una logia y usted no ha renunciado a esa logia, a los masones, Opus Dei, rosacrucistas y bla, 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 o doctrinas, o todavía iglesia. Hay gente que dice, no, pues yo vengo acá a la iglesia, pastor, pero yo todavía sigo siendo mormón, yo todavía sigo siendo católico. No, entonces usted dígase allá, acá, ¿no? Aquí Dios no quiere tibios, decídase, o si no, vuélvase para allá, váyase, no, aquí no hay problema, váyase allá, pero no haga eso porque Satanás le va a dar más duro, se le va a meter a su vida, ¿cierto? Entonces eso es terrible.
Si usted perteneció a una logia, renuncie, pida perdón y apártese. Ahora, otro, porque usted practica todavía, aunque ya es cristiano, practica adivinación. Tiene miedo a las cosas, a la muerte, al futuro. Ay, no, ¿qué me va a pasar mañana? Entonces van donde el brujo o al horóscopo o a que le lean las cartas, pero peor aún, van a iglesias donde supuestamente le dan profecía, pero es adivinación. Un espíritu de adivinación es el que profetiza. Y ustedes están felices allí. ¿Por qué? Porque no confían que Dios tiene cuidado de nosotros. Eso sí no, prefieren ir a oír a la divina, al adivino. Entonces, practicó esa adivinación a través también de ¿qué? De juegos. La tabla Ouija, y mire lo que les voy a leer acá. Hay un juego que está saliendo en internet y se volvió popular, yo no sabía eso, lo estuve investigando. Se llama Charlie, y lo invocan. Y es una hoja con sí, no, y 2 lápices atravesados. Y el demonio los mueve, y le dice si sí o no. O la tabla Ouija. ¿Sabe que la tabla Ouija, eso es desde 1890, y una empresa famosa la dio a conocer? La dio a conocer. Ese tipo de cosas, imagínense. Cartas, péndulo, hay gente que hace la agujita a ver si se mueve para allá y para acá. Hay otros que llaman tijera y ponen la tijera a girar a ver si dice sí o no. Hay otros que colocan el cuaderno argollado. Hay una cantidad de juegos que se hacen, todo para invocar demonios, y esto lo hacen siendo cristianos. Creen en la lotería, a ver si se ganan la lotería. Ay, qué tal que Señor, dame el numerito. ¿Qué es esto, por Dios? Entonces, ojo con la internet, porque ahora en la internet hay juegos que los están llevando a eso. Uno que se llama Juguemos a escondidas con muñecos, y se encierran en un closet a ciegas allá bien y con un muñeco, y luego hacen una invocación y prenden una vela y llevan un fósforo a ver si el demonio les prende el fósforo. Luego hay otro que es en un ascensor, teclear unos números y una cantidad de cosas que estuve mirando que me dio fue asco, ¿cierto? Entonces, todo esto de Halloween que ahorita viene, donde hay más prácticas oculticas, usted dice, no, yo gracias a Dios sí no practico nada de eso. Pero celebra el Halloween. Ay, ¿qué tal esto? No, se disfrazan de demonios, de diablos, de muerte. ¿Qué es esto? Por Dios? No, yo sí no practico nada de eso, de ocultismo, pastor. Pero yo pongo las velitas el día de las velitas. ¿Qué tal? No sabe qué es eso, o sea, somos ignorantes. Por eso que el primer pecado por lo que vuelven los demonios a entrar a tu vida, a estorbarla, a dañar tu hogar, tu economía, es por la ignorancia. Dice, ay, pero ¿qué tiene de malo? Pues de malo es que vienen los demonios y te atormentan, acaban con tu familia, acaban con tus hijos, los vuelven viciosos, los vuelven atarbanes y groseros. Yo no sabía. Pero ¿será? ¿No será falta de educación? No, es ignorancia y que usted no es obediente a lo que Dios manda. No es obediente. Todo ese tipo de adivinación, eso trae una cantidad. Lo de la tabla Ouija, imagínense que sacar una tabla Ouija que es que para niñas menores de 10 años, en promoción, $19. ¿Qué es esto, por Dios? No, que las niñas jugaron y vieron a Charlie no sé qué, y que vieron a Michael Jackson y que lo trajeron y que habló con ellas. Todo eso está pasando y usted ni se da cuenta. ¿Sabe qué? Quiero terminar con esto. Apatía a celebrar la cena del Señor y ser bautizados. Todo aquel que le da miedo bautizarse o tomar la cena del Señor es porque los demonios están atormentándole. Eso se lo digo yo con toda la sinceridad y experiencia. La palabra de Dios dice que todos debemos celebrar la cena del Señor y bautizarnos. Si no se quiere bautizar, vuélvase a su religión anterior. Váyase para allá, váyase para el mundo, váyase para los testigos de Jehová, mormones, para la católica, para donde quiera. Pero usted no debe estar acá porque usted es una persona tibia. Y los demonios van a entrar y yo lo que quiero es evitarle problemas. Si usted se va para allá, los demonios no la molestan, pero va para el infierno. Pero si usted se va a quedar con Cristo, pues le toca ser obediente a Cristo. O usted quiere tener 2 maridos. No, es que yo quiero a Cristo y también quiero allí. No sea infiel, o es una u otra. Entonces, eso y no someternos a la autoridad. Cuando usted no se somete a su papá, cuando usted no se somete a su mamá, usted es rebelde, los demonios entran a tu vida. Cuando usted no se somete a su jefe, a la autoridad, cuando usted no se somete a la policía, a las autoridades, cuando usted no se somete a las normas que pusieron en la ciudad, cuando usted no se somete a las normas que pusieron en los impuestos, cuando usted no se somete a las normas que el presidente o el Estado
determinó. Cuando usted no se pone el tapabocas para salir, usted es una persona rebelde y por lo tanto los demonios vuelven a entrar a su vida. Ay, pero yo no creo que... Sí, por eso se le mete. Téngalo por seguro. Por eso dice en Romanos 13:16, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino puesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Autoridad, no personas, autoridad. O sea, al mandato. De modo que quien se opone a la autoridad, esto es para los que son allá, que se las dan de rebeldes, a lo establecido por Dios se oponen y resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Recuerda que habían 7 hijos de un sacerdote que echaban fuera demonios. Y el demonio les preguntó, bueno, ¿y ustedes a nombre de quién me van a echar? Ah, no, ya, del Dios de Pablo y de... Ay, yo a Pablo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y el demonio salió y les pegó una chuca a 7. Los desnudó y tuvieron que salir corriendo por no someterse a la autoridad, por querer hacer sus cosas por aparte. Nosotros en la iglesia, por ejemplo, nos sometemos a la autoridad. Nosotros tenemos nuestra autoridad. El pastor Héctor Pardo es nuestra autoridad espiritual. Usted tiene una autoridad espiritual, soy yo y Pati. Esa es la autoridad espiritual. Si usted no se quiere someter ahí, tiene que irse para otra iglesia o para otro lugar donde no le exijan eso. Pero la autoridad no es ser servil, ni mucho menos. La autoridad quiere decir que tengo una cobertura, que respeto, que no tomo decisiones sin consultar. Eso es usted como hijo, va y se mete, y cuando le contó usted al papá. Y lo mismo pasa en la iglesia. Ay, no, es que me fui a ver una predicación, ay, es que me fui donde el hermano tal y tal. ¿Qué es esto? ¿Y eso por qué? Cuando me dijo, no, es que no. Puede ir, aquí a nadie se le prohíbe que vaya a diferentes iglesias, pueden ir a orar, a no sé qué, pero por lo menos que la autoridad lo sepa, para orar y que cubrirlo. Ahora, hay iglesias buenas, si usted quiere ir allá, vaya. Pero tiene que tomar decisiones. Si usted va a ir allá, entonces váyase para allá. Viva allá y ofrende allá y diezme allá. ¿Por qué no? Si se siente bien, hágale allá. ¿Para qué está en 2 partes? Esté en uno solo. No se preocupe. Dios te bendice porque Él te ama. Y te está diciendo, cuidado porque tú abres puertas cada rato. Tú estás abriendo puertas. Entonces, quiero orar hoy por tu vida. Y quiero pedirle a Dios que te ayude en estas áreas que se han abierto. Tú ya fuiste liberada. En el momento que Cristo entró a tu vida, a lo mejor fuiste liberado de todo, pero comenzaste a abrir puertas. Así es de que póngase en sus pies, o si no, arrodíllese allí al borde de su cama o al borde de su silla. Quiero que se arrodille, quiero que sea honesto con Dios. Tómese este tiempo, póngase de rodillas allí y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que te perdone y que me perdone por haber reincidido en cosas que no debería ser. Próximo domingo voy a hablar de cómo echar fuera a los demonios. Este es algo maravilloso que Dios nos va a ayudar a entender. Pero tenía que hablar todo esto antes de hablar de los demonios, quiénes son y todas esas cosas. Y quiero que allí de corazón, mi amado, mi amada, habla con Dios y dile, Señor, perdóname porque de todo esto que hemos hablado, Señor, y tú me has explicado, yo sigo aún practicando cosas de estas. Sigo creyendo y sigo jugando a 2 bandos. No he tomado la decisión clara, Señor. Perdóname, Padre bueno, porque he sido una persona que no soy obediente. Y si tú has hecho alguna de estas cosas que hablamos, y hay ignorancia en tu vida, si de pronto tú has caído en la trampa de estar en ese tipo de logias o grupos ocultos que se hacen las cosas en secreto y no te has arrepentido, ya sabes por qué te atormentan los demonios. ¿Y sabe por qué no quieres arrepentirte? Porque ellos te dan poder. Te dan poder para hacer riqueza, te dan poder para conocer el futuro, te dan poder para muchas cosas y no quieres renunciar a ese poder diabólico, pero tu fin va a ser una desgracia total. Es tiempo de arrepentirte. O estás con Dios o estás con el mundo. Pero no puede ser tibio, o frío o caliente, dice el Señor. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Trae convicción, Señor. Trae convicción, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Trae convicción al corazón. Trae convicción, Señor, y arrepentimiento genuino.
Dios, para que estos demonios no vuelvan a tocar sus vidas, no vuelvan a entrar, Señor. Esos demonios de divorcio, de pelea, de discusión en la casa, de arribismo. Señor, esos demonios que traen discusión, grosería, se van en el nombre de Jesús. Esos demonios que traen ruina, muerte, Señor, se van en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que tú seas ayudándolos a cada uno de ellos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús, que tú seas trayendo libertad, Padre Santo, a cada corazón. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Pido que sean llenos del Espíritu Santo. Levanta tus manos y di: Señor, lléname, lléname de tu Espíritu. Y ahí al fondo escucha esta canción. Llénalos, llénalos, Señor. Que tu Espíritu rebose en cada vida, Señor. Suple de tu unción, suple de tu llenura. Señor, que no quede ningún espacio vacío en la vida de mis hermanos, ni en mí, ni en nadie, Señor. Que todo el que escuche esta prédica, Señor, sea lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Llénalos, Señor, llénalos para que el demonio no pueda volver y cuando regrese, encuentre esa casa llena de unción, llena de la presencia de Dios, Señor. Aviva la fe en Jesucristo y, Señor, revela que tú no mientes y que tú prometiste salvar y que tú no te echas para atrás. Que ellos puedan creer en Jesucristo y en el Evangelio, Señor. Que puedan predicarlo, Padre amado. Padre, que si hay alguna cosa en su hogar, en su casa, que saben que no es tuya, que puedan tomar la autoridad para quemarla o romperla y echarla, Señor. Padre, si practican a una adivinación o creen en la suerte o tienen artículos de la suerte, Señor, o van a lugares a que les profeticen o les adivinen, Señor, hoy, Señor, decidimos cortar con esas prácticas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Declárate libre, mi hermano. Levanta tu mano. Así es de que, mis amados, les bendigo. Mándeme ahí un saludito. Mándeme ahí, diga: pastor, gracias. O mándeme ahí: me siento libre. Si ocurrió algo en este momento y tú quieres contarme: pastor, fui liberado, pastor, sentí esto, sentí como el Espíritu Santo me llenó, empecé a hablar en lenguas, estoy cantando, estoy danzando, el Señor me ha hecho libre. Y diga conmigo: Jesucristo es la justicia de Dios para mi vida. Les bendigo. Mañana oración todo el día. Muchas bendiciones.